SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, energía. ¿Cómo nos afectan las propuestas de la Comisión Europea para bajar el precio de la luz? Estamos haciendo frente a una situación extraordinaria, no solo porque Rusia no es un proveedor de fiar, como hemos visto en los últimos días, semanas o meses, también porque está manipulando directamente el mercado del gas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha puesto ya sobre el tapete las medidas con las que Europa plantea hacer frente al chantaje y a la manipulación, como lo ha bautizado ella, de la Rusia de Vladimir Putin con el uso de la energía. Saben que desde que empezó la guerra en Ucrania, aparte del frente bélico sobre el terreno, el tablero energético en Europa ha sido el segundo escenario de este conflicto. Esta batalla energética ha tenido dos consecuencias que se han ido agravando a medida que pasaba el tiempo y que están yendo a más en las últimas semanas. Estas dos consecuencias son, por un lado, una reducción de las entradas de gas desde Rusia, especialmente al centro de Europa, y un alza de precios del gas y de la energía en todo el continente. Los hogares y las empresas se están enfrentando a unos precios de la electricidad astronómicos y a una volatilidad tremenda en el mercado. Por eso vamos a presentar un conjunto de medidas de impacto inmediato. Ante esta realidad, Europa ha decidido actuar. Ha tardado más de medio año desde que empezó la invasión, pero ahora sí parece decidida a tomar medidas para intervenir en el mercado eléctrico y corregir algunos de los disparates que han estado afectando al precio que pagamos por la energía día tras día en toda Europa. Hoy, von der Leyen ha presentado la propuesta de la Comisión para acabar con esta situación. Es, y hay que insistir mucho en esto porque es muy importante, es solo una propuesta, no es algo que esté aprobado ni que sea definitivo, es una propuesta sujeta a cambios que debatirán el viernes los 27 Estados miembros, así que, insistimos, está sujeta a debate y a varias modificaciones. Pero de momento, el documento que se ha puesto hoy sobre la mesa está basado en 4 puntos que vamos a detallar con la ayuda de Shira Valdés. Buenas noches. Hola, buenas noches. El primero de estos puntos es bastante significativo porque lo que hace la Comisión Europea es proponer una reducción que sea obligatoria para los Estados miembros del consumo eléctrico. Habrá que reducir la demanda eléctrica. Por un lado, los 27 tienen que reducir un 10% su demanda mensual con respecto al consumo medio del mismo periodo de los últimos 5 años, que es el periodo que toma de referencia Bruselas, como ya ocurrió con su propuesta anterior, la que hizo en julio. Además, según el borrador de estas medidas presentadas hoy por Ursula von der Leyen, los Estados miembros tendrán que identificar cuáles son las horas en las que la electricidad es más cara, es decir, en las que hay mayor consumo, y tendrán que identificar concretamente entre el 10 y el 15% de las horas en que ese precio es más elevado a lo largo de cada mes, y dentro de esos periodos reducir el consumo al menos un 5%. Es decir, reducción del 10% de media mensual y una cifra concreta de al menos el 5% en las horas punta. Este es el primero de los puntos de este documento. El segundo intenta corregir una de las anomalías que más ha disparado el precio de la luz en los últimos meses. Se pretende poner un tope a los ingresos de las renovables, de las centrales que fabrican electricidad con tecnologías distintas al gas, para que no se beneficien precisamente de que el gas está disparado. Sí, las tecnologías inframarginales que se llaman, es decir, aquellas que ahora están teniendo unos beneficios elevadísimos, porque aunque su precio de producción es muy bajo, están vendiendo la electricidad a precios muy altos, a los precios que marca el gas, tendrán una remuneración máxima de 200 euros megavatio hora, según esa propuesta. Es decir, frente a los 450 euros que mañana, por ejemplo, cobrarán en Alemania, o que han venido cobrando en las últimas semanas, cobrarán menos de la mitad si entra en vigor ese planteamiento. Aquí la Comisión quiere incluir, por ejemplo, la energía fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, la biomasa, la nuclear o la cogeneración. En este punto, se lo hemos explicado varias veces, lo que se intenta cambiar es el hecho de que ahora mismo se esté pagando a precio de gas toda la electricidad. Es decir, si el gas está a 300 euros el megavatio y la fabricación de energía eléctrica con renovables está a 100 euros, las renovables también cobran 300 euros el megavatio. Esto es lo que quiere cambiar la Comisión, poniendo ese tope para las
tecnologías que no sean gas no podrán cobrar más de 200 euros megavatios según la propuesta que ha hecho hoy Ursula von der Leyen. Tercer punto es un impuesto energético a las compañías de petróleo y gas. Eso les sonará porque es muy parecido a lo que se ha anunciado para España. Bruselas no cuantifica de cuánto sería este impuesto, solo dice que estas empresas tienen que hacer una contribución para que los estados puedan disponer de recursos que les permitan compensar a las familias y empresas más afectadas por la subida del precio de la luz. Es, por tanto, un espaldarazo al impuesto que Pedro Sánchez anunció que aprobaría España y que, de hecho, está ya en el Congreso para tramitarse. Un impuesto que no gusta a las empresas energéticas. Estas empresas están negando desde el primer día que se beneficien de los altos precios de la energía y en ello han insistido hoy Josu Jonimaz, consejero delegado de Repsol. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios es también la ley de las tres mentiras. Ni es un impuesto, porque si fuese un impuesto, hubiese llamado impuesto, hubiese sido inmediatamente ilegal, porque hubiese sido una doble imposición. No es sobre los beneficios, segunda mentira, está engañando a la gente. Y tercera mentira, sobre algo extraordinario. También se opone el consejero delegado de Endesa, José Bogas. No hay beneficios extraordinarios. Yo entiendo lo de arrimar el hombro, pero sí hay beneficios extraordinarios y gravar beneficios extraordinarios. Es un impuesto a los ingresos, que a mí me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Y la cuarta de las medidas incluidas en el documento de propuestas de la Comisión Europea es establecer un tope al precio del gas que se compra a Rusia. Propondremos un tope al precio del gas. El objetivo es muy claro. Sabemos que nuestras sanciones están afectando profundamente a la economía rusa, pero sabemos que Putin sigue recibiendo financiación por los beneficios del gas. Nuestro objetivo es que no pueda seguir financiando su guerra atroz en Ucrania. Por lo tanto, lo que quiere la Comisión Europea es reducir los pagos a Rusia a cambio del gas, es decir, poner un tope a lo que se está pagando por la energía rusa, un tope contra el que ya se ha pronunciado el afectado, Vladimir Putin. Que ha dicho esta mañana que este tope es una tontería. Hay que aclarar, en todo caso, que estamos hablando de un tope al gas ruso que llega a Europa por gasoducto. Es decir, este tope no afectaría al precio que importa a España porque estamos importando básicamente gas natural licuado. De momento, este gas natural licuado, que es el que compra España, según la propuesta de Bruselas, queda al margen de este tope que se propone establecer. Estas son, en resumen, las medidas que Bruselas lleva a la mesa de la reunión del viernes. Es en esa reunión donde se decidirá si se aceptan, se modulan, se cambian, se rechazan. Así que ahora, una vez Bruselas ha desvelado sus cartas, la pelota está en el tejado de los estados que están empezando a posicionarse. España, Sira, pide tiempo para estudiar el documento al detalle, pero recuerda que algunas de estas medidas nos afectarán poco. Sí, dicen que nos afectarán, pero no tanto como a otros países. Nos afectará especialmente, por ejemplo, la que busca reducir la demanda de electricidad, algo que desde el Ejecutivo, como dices, todavía están estudiando porque, según ha explicado la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen, la propuesta acaba de llegar. Y evidentemente en lo que respecta a reducción de la demanda, lo que sí tenemos muy claro, llevamos conversaciones prácticamente todos los días con la Comisión Europea, hablan de reducir la demanda a pico. Yo creo que es algo importante y tenemos que ver de qué manera nosotros podríamos también contribuir a reducir la demanda a pico en nuestro país. Pero insisto, yo creo que tenemos que bucear en esa propuesta que acaba de llegar. El tope a la remuneración de las energías más baratas, como las renovables, apenas nos afectaría porque ese es el efecto que ya produce el mecanismo ibérico, reducir los ingresos de las tecnologías, como decíamos, como las renovables, cuyo coste de producción es inferior. Y como señalabas, tampoco nos afectaría, al menos no directamente, el tope al precio del gas ruso, que también mencionó la presidenta de la Comisión Europea esta mañana, porque a España no llega el gas ruso por tubería, por gasoducto, que es el que valora topar Bruselas, sino que el que compramos es gas natural licuado que llega por barco y ese en principio no estaría incluido en ese tope. Gracias, Shira. Vamos a analizar estas propuestas que ha puesto hoy sobre la mesa la Comisión Europea. Lo vamos a hacer con Albert Bañal Estañol, que es profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos ya un primer borrador de las propuestas que hace la Comisión Europea. Por lo que ha trascendido, ¿será suficiente para bajar los precios de la energía, que es a la postre lo que se pretende con estas medidas?
Bueno, al final siempre que hay todas estas propuestas y todas estas intenciones, pues esto es un poco, se tendrá que analizar después, ¿no? Como bien se decía antes, ¿no? Se tendrá que analizar los detalles, ¿no? A ver cómo se acaban de aplicar estas medidas, porque evidentemente algunas ya tienen rechazo por parte de algunos países o de algunas empresas. Pero evidentemente sí, o sea, estas medidas podrían afectar al precio del gas y evidentemente también al final al precio de la electricidad. Ayúdenos a situarnos un poco, al menos en el volumen, porque se habla en este documento de reducir el 10% del consumo eléctrico mensual. Es una cantidad que, al menos desde nuestro punto de vista, nos suena bastante grande. ¿Es factible reducir el 10% del consumo eléctrico en un mes? Es realmente muy difícil el cambiar el consumo, bueno, el cambiar los hábitos, ¿no? Lo sabemos a nivel de hogar, pues cambiar, ¿no? Lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? De poner la lavadora por la noche, todas esas cosas que pueden aparentar ser fáciles, al final no lo son tanto, ¿no? Y esto es lo que es difícil, y para las empresas evidentemente también es muy difícil, pues cambiar hábitos, cambiar decisiones empresariales en vistas del precio de la electricidad. Pero evidentemente estos precios tan altos nos está afectando a todos. O sea, nos está afectando a las empresas, y está afectando sobre todo a los hogares y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Y evidentemente esto, al final, con todo esto, al final lo que está claro es que se tiene que hacer algo. O sea, que yo realmente muy en favor de medidas. Luego vamos a ver cuál es más factible, cuál puede tener más impacto, pero que algo se tiene que hacer, esto es clarísimo. Porque estos precios no se pueden, o sea, no se pueden aguantar. Lo que hace el documento de Bruselas es llevar una propuesta para topar, digamos, el precio de las tecnologías inframarginales. Estamos hablando de que las centrales que producen electricidad vía renovable, vía, por ejemplo, nuclear también, no puedan cobrar más de 200 euros el megavatio. Esa es la cifra que está puesto en el borrador, que está sujeto a cambios, insistimos. Esto en realidad es muy parecido a lo que se aplica en España. Por lo tanto, la lógica diría que aquí debería notarse menos la aplicación de este tope. Sí, esto se debería notar menos que en otros países, pero de hecho la Comisión permitió este mecanismo, esta intervención en el caso ibérico, ¿no? De España-Portugal, porque España-Portugal cumplía una serie de condiciones, ¿no? Una de ellas era ser una isla energética, no tener capacidad o mucha capacidad de exportar a otros países. Estas condiciones no se cumplen para otros países. Luego, si estamos, por ejemplo, reduciendo los precios de algunos países de la Unión Europea, esto significará que va a haber exportación a otros países. O sea, que se tendrá que ver primero, o sea, si esto se puede aplicar a nivel macro, a nivel europeo en su conjunto, y luego qué efectos tiene esto con los países que no adoptan estas medidas. Choca un poco, al menos en la lógica de ir hacia un mundo con más energías limpias, renovables, que se limiten los ingresos de estas tecnologías, especialmente de las renovables. Sí. Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que yo creo que esta crisis está dejando muy claro es que a largo plazo lo que tenemos que hacer es reducir la dependencia del gas y de los combustibles fósiles al máximo. Porque se nos decían que estos eran seguros, que no eran intermitentes, y al final acaban siendo también intermitentes. Por tanto, yo creo que a largo plazo lo que está muy claro es que esto nos debe llevar a más transición energética, no menos. En cuanto al tema de las renovables, es verdad que cuando uno hace una inversión, ¿no? O sea, cuando uno hace una inversión en una tecnología, como por ejemplo las renovables, pues cuenta que los precios pueden ser altos o pueden ser bajos. Si ahora aquí con precios altos a mí me están disminuyendo el beneficio que yo puedo obtener, esto puede hacer que la gente de cara al futuro pues tenga menos incentivos de invertir en renovables.
O sea que a mí me preocupa un poco que esto aplique a las renovables, porque son las que ahora queremos incentivar y son las que nos sacarán de este tipo de problemas en el futuro. Pero las otras tecnologías, como por ejemplo puede ser la hidráulica o otras tecnologías que ya hemos pagado la inversión, a mí me parece bien que se haga que se ponga este máximo en los ingresos que pueden tener. Albert Banal Estañol, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.